Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos con otro vivo del laboratorio John Martin. Vamos a estar con la doctora Fernanda Ferreira, que ya en un ratito se va a conectar. Eh, bueno, lo que les preguntamos, de dónde son, de dónde se están conectando. Tanto la doctora Fernanda como yo estamos en Buenos Aires, en Argentina. Seguimos un poco aisladas. Eh, Vamos a sumar a... Ya me acepta la invitación y nos cuenta un poco también, un poquito de ella estos primeros minutos. Hola Fer, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo muy estás? bien. Bien. Ahí Ahí estoy bien. estábamos con preguntándoles dónde estaban, si seguían aislados, están las chicas, la gente de Pigüé, de La Plata. La Plata siempre está, siempre las chicas de La Plata están, los vete de Siempre, acá también. siempre presente. Zárate, Sí, ¿qué más? A ver. Capital Federal, Ay, a mí ahí no me no me aparece. A ver ahí. Yo de zona oeste, de ver, Morón. Yo de Morón, de zona oeste. Meli de Capital, ahí le ¿no? está, yo estoy en Capital, sí, igual no estamos lejos, no, son 15, 20 kilómetros, poquito más, poquito menos. Sí, es poquito. General Rodríguez, bueno, ahí ya estamos a 70 kilómetros, un poquito No, más. no, un poco menos, me parece, ¿eh? Un poquito menos. Yo si salgo de acá, de donde estoy yo, sí, tengo una Ah, horita. vos sí, yo desde Morón no, tengo un poquito menos. Chivilcoy. También ahí es un tramito bastante grande. Claro. A ver qué más. Bueno, Fer, Ahí contanos está un poco Matías. de vos. Matías, que hace también onco, le mandamos un beso, que habla Ay, otro no idioma. vi que nos saludó, ¿ves, Mati? Sí, desde Córdoba. Santa Fe, Sí. un montón. Ahí le estaba contando a los chicos que íbamos a estar con vos, que sos la doctora Fernanda Ferreira y que sos oncóloga eh, del hospital de la facultad y que vamos a Mm, empezar en punto cuando sean las 16. Todavía tenemos dos- para 2 minutos para Sí, que nos cuenten un poco y se terminen de sumar. sí, exacto. Sí, yo estoy en el. Ahí está, un placer escuchar a Fernanda. Bueno, ahí está Matías. Siempre hablamos con Matías, de Ecuador, mira también. Sí, yo pertenezco al Servicio de Oncología del Hospital, de la UBA, que bueno, ahora estamos todavía con el tema de la pandemia, no estamos, todavía no regresamos a trabajar, pero bueno, esperando que pronto podamos volver a atender. Ahí está Lautaro Sí, sí, también, nosotros acá que lo conozco. seguimos, seguimos un poco aisladas. Y sí, Por ahí en otros lugares están un poco más libres, pero nosotras todavía lo que es facultades y todo eso no pudieron volver. Ningún no, hospital por ahora. no modalidad presencial por lo menos. Así que No. esperemos que pronto ya podamos. ¿Cómo andás, Ya Lautaro? vamos a poder, ya va a volver todo. Sí, ojalá. Ahí Bueno, vamos Lautaro manda caritas. a la normalidad. ¿Qué más? Bueno, 16:00. Bueno, dale, arrancamos. Cuento nuestra agenda de los próximos 30 minutos. Lo que Dale. vamos a hacer es hablar un poco de cuándo derivarle a la parte de oncología. ¿Cómo hacer como clínicos la tarea correcta que necesita el oncólogo para no decirnos, che, te mandaste todos estos líos y me falta esta información, esta información, esta información? Y después, todo lo que es toma de muestra, neomamario, que es uno de los tumores que más comúnmente se ve y es algo muy común en la clínica diaria. Si nos queda algo de tiempo, vemos, si no hacemos otro vivo con otro tipo de tema que sume. Pero la idea es como arrancar en el paso previo de la oncología. ¿Qué es lo que necesitas vos, Fer? Y cómo nosotros como clínicos no tenemos que hacer lío. Entonces, ¿cuándo arrancamos con toma de muestra? O sea, ¿para qué tomo una muestra y cómo lo hago o cómo arranco ante un algo que tiene mi paciente? Bueno, primero que nada, siempre yo
me encanta hacer hincapié en que el trabajo es en conjunto. El clínico es la pieza clave para realizar la derivación en el tiempo, digamos, porque en Argentina sucede que los pacientes están en estadios altos, muchas veces por la situación económica o por lo que fuere, o porque tienen muchos animales, o por lo que sea, pero la realidad es que en Argentina vemos estadios muy altos, y entonces me parece que el clínico es una clave en esta pieza entre propietario, oncólogo y, por supuesto, paciente y clínico, ¿no? Entonces, primero que nada, yo creo que acá depende un poco de cada patología, el tema de cuándo derivo, ¿sí? O sea, en qué momento hago la derivación al oncólogo. Si yo tengo que decir para mí cuándo es lo mejor, cuando ya tengo un diagnóstico, por supuesto, ya sea o citológico o histopatológico. Ahí depende un poco de la patología. O por lo menos si ya tengo una aproximación diagnóstica, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a hablar hoy, que es esta herramienta que es la citología, ¿sí? Que es una herramienta de la cual preguntan un montón y me parece que es muy importante. Entonces, cuando yo quiero que me deriven, cuando tenemos un diagnóstico, ¿sí? El paciente tiene un tumor, ya sea diagnosticado por citología o por histopatología, ¿sí? Esto depende un poco de cada patología, pues si es un linfoma normalmente va a ser a través de una citología, y lo mismo pasa cuando tenemos una masa cutánea o subcutánea y sospechamos de un mastocitoma. En el caso de los mastocitomas, yo siempre digo que conviene hacer la consulta oncológica prequirúrgica, y esto me parece importante. En los mastocitomas aconsejo hacerla prequirúrgica. Y hablando un poquito de justamente la citología es esta técnica tan poco invasiva, tan fácil de realizar y tan barata, y que me da un diagnóstico, una aproximación diagnóstica, bien digo, en 2, 3 días, inclusive algunos lo miran en el momento, que me parece fundamental como primera herramienta. Entonces, yo tengo un paciente que ingresa a mi clínica con una masa, ya sea cutánea, subcutánea, o una lesión de piel, o que sospecho, no importa, de un carcinoma o lo que sea, tengo que tomar una muestra. ¿Qué datos me aporta esta citología? Bueno, es una aproximación diagnóstica. Lo primero que me va a decir es si es una neoplasia o si es un proceso inflamatorio. Eso sería el punto primero, ¿sí? Dentro de las neoplasias me va a decir si es benigna o si es maligna. Y acá, sí, tenemos algunas excepciones. La realidad es que hay que tener cuidado con algunos tumores, como sucede, por ejemplo, en los tumores de glándulas hepatoides, donde el patólogo no puede discriminar correctamente si es un tumor benigno o maligno. Y esto es porque las células tumorales son muy parecidas, tanto las benignas como las células malignas. O sea, no hay características de malignidad importantes en estas evidentes. Células. Exactamente, o sea, no hay estos rasgos típicos de la malignidad que tienen las células que son normalmente las típicas características es vacuolización, citoplasmática, ¿no? Por supuesto, células multinucleadas, células gigantes, macrocariosis. Bueno, eso no pasa en algunos tipos de tumores como sucede en el de glándulas hepatoides. Entonces acá hay excepciones, ¿sí? Pero normalmente la citología sí me va a decir si es benigno o si es maligno, en la mayoría. ¿Qué me va a decir en tercera instancia? Si es maligno, bueno, ¿qué estirpe celular tiene? Si es un tumor de células redondas, si es un tumor de células mesenquimáticas, o si es un tumor de células epiteliales, y acá me va a decir si es de revestimiento o si es glandular, ¿sí? Entonces, y eso lo puedo ver con la citología. Con la citología, nada más. Me va a decir esas 3 cosas importantes. ¿Es tumor o no? No es tumor. ¿Es una neoplasia o un proceso inflamatorio? ¿Es benigno o es maligno? Y dentro de lo maligno, ¿qué tipo de tumor es? Excelente. ¿Y en qué me importa a mí qué tipo de tumor es? Bueno, en la toma de decisiones terapéuticas. La realidad es que fallan mucho a veces las cirugías. ¿Por qué? Porque no se realiza una citología previa para saber qué tipo de tumor es y establecer márgenes quirúrgicos correctos. Entonces, muchas veces se opera con menos margen y aparecen estas tan temidas recidivas, que siempre son muchísimo más agresivas que el tumor primario. Entonces, lo correcto es, tengo un tumor, sospecho de un tumor, hago citología como
como primera maniobra diagnóstica para aproximar a ese diagnóstico y tomar las mejores decisiones. La realidad es que la citología es diagnóstica en algunos tumores, como el mastocitoma, en un 90%, y en los linfomas. Entonces, me puede inclusive dar un diagnóstico certero, ¿sí? O sea que es una herramienta sumamente útil. Excelente. Cuando yo tengo otro tipo de tumores, eh, ¿existe otra técnica aparte de todo lo que es una citología? Sí, te puedo tomar ¿Puedo biopsia. usar en un tumor? Claro, Ah, pero, o no, que no, ¿cómo sin tomo? sedar al paciente. Yo, ¿cómo tomo muestra en un tumor que está ulcerado o en otro tipo de tumores que no puedo por ahí hacer una citología o una PAF porque no sé qué estoy tomando? Bueno, y ahí, acá es muy importante. Cómo tomo la muestra es una de las cosas importantes para tener un diagnóstico correcto. Y a veces también se falla mucho en eso. Entonces, acá yo siempre digo, aconsejo, si tengo una masa, si tengo una lesión tipo masa, sea cutánea, subcutánea, sospecho de linfoma, voy a hacer una punción de ganglio, tengo que hacer punciones. No hay otra. Tengo que hacer una Bien, punción. Ahora, tengo dos opciones. Punción aspiración con aguja fina, tengo que acoplarla a la jeringa, o una punción sin aspiración. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos técnicas, que son muy parecidas? Bueno, en las punciones sin aspiración, lo que logro es mantener la integridad celular, ¿sí? Entonces, en aquellos tumores que las células son muy frágiles, como pasan los linfomas, que la célula es muy lábil, se rompe fácil, necesito no aspirar. Lo ideal es no aspirar, ¿sí? Eso primero. Ahora, otra de las cosas es que cuando yo aspiro, obtengo más contaminantes en la muestra, ¿sí? O sea, siempre va a haber más sí. contaminación. Entonces, si yo quiero mantener la integridad celular, sospecho un linfoma, hago una punción sin aspirar, ¿sí? En tumores muy vascularizados, donde va a haber sangrado, como puede suceder, por ejemplo, en un hemangiosarcoma cutáneo, me conviene no Sí. aspirar, no aspiro, ¿sí? O sea, hago una punción sin aspirar. Por lo mismo, para que no ingresen O sea, pongo la contaminantes. aguja y como hago así y listo. Exactamente, exactamente. La muevo en diferentes direcciones, la voy redirigiendo, más profundo, más superficial, y tiene que ingresar solo el cono de la aguja, es bien poquito y luego lo extiendo. Ahora, cuando yo tengo tumores que no exfolian, o sea, no tienen gran exfoliación, como pasa con los sarcomas, conviene aspirar. O de ahí hago aspiración. Punzo y aspiro con la jeringa. Esa sería cuándo uso uno y cuándo uso la otra. En estas dos técnicas que son muy parecidas. Es una técnica que no requiere prácticamente de asepsia, ¿sí? O sea, no hace falta rasurar, y esto sí es importante, no limpien con yodo povidona pre a tomar la muestra porque el colorante puede contaminar. Tiñe, Sí, nos no puede teñir, conviene, ok. no conviene que le pongan yodo. No hace falta mucha limpieza, así que es una maniobra súper fácil, no necesita Bien. de muchos materiales. Eso en cuanto a cuando tengo lesiones tipo masa. ¿Qué pasa cuando tengo lesiones ulcerativas? Bueno, ahí conviene hacer un raspaje. Por ejemplo, en un carcinoma de células escamosas. Ahora, los raspajes, lo ideal, háganlo con el lado romo del bisturí, o sea, no usen el lado filoso porque obviamente genera mucho sangrado, ¿sí? Entonces eso contamina la muestra. Conviene siempre el lado romo, o también hay algunas espátulas de plástico que se pueden usar, y hago un raspaje. Eso es mejor para lesiones ulcerativas. ¿Qué pasa con las improntas? A todos les encantan las improntas. Yo tengo como esa, Porque es fácil, es porque hago fácil. así en el gato, Hago hago así y ya está, contra, y tengo el diagnóstico. es divino. Es fácil, al gato no le molesta, divino todo. Pero ¿qué pasa? Bueno, tiene muchas limitaciones las improntas. La impronta es una muestra muy superficial de la piel, muy contaminada. Piensen que estas lesiones están contaminadas. Los gatos se tocan. Entonces, la realidad es que, además, cuando uno hace una impronta, las células son bien superficiales
y pierden las uniones celulares entre ellas, que se llaman desmosomas, y eso es lo que hace que se vean células aisladas. Entonces, no conviene siempre hacer un raspaje, y de esta manera lo que van a lograr es que las células mantengan sus uniones celulares y las vamos a ver en acúmulos. Entonces las vamos a ver en acúmulos de 2, de 3 células, ¿sí? Y es mucho más fácil para el diagnóstico que ver células completamente separadas y aisladas. Y encima no tengo contaminantes. Entonces siempre es mejor hacer un raspaje que hacer una impronta. La realidad es que las improntas solamente están indicadas para muy pocas cosas. Una, se puede utilizar para el linfoma cutáneo, porque ahí sí, cuando yo sospecho realmente un linfoma cutáneo, levanto la costra, conviene hacer una impronta antes que un raspaje, porque el raspaje rompe las células, porque son muy lábiles, como dijimos antes, son unas células muy, muy frágiles las del linfoma. Entonces ahí sí hago impronta. Se puede utilizar para alguna enfermedad inmunomediada, como el pénfigo, y se puede llegar a utilizar para el TBT, que les encanta usarla para el TBT. Yo la realidad es que se puede usar porque el TBT exfolia un montón, pero yo la realidad que a mí me ha pasado que con impronta no he diagnosticado TBTs. Así que ojo con las improntas. Yo siempre en el TBT prefiero la punción. Punción, raspaje, prefiero otra toma de muestra que la impronta, pero sí se puede realizar, pero porque es un tumor muy exfoliante, no por otra cosa, digamos. Y es fácil, así que... Y cuando los tumores están muy ulcerados o están bastante sucios, ahí nos preguntaban con qué lo limpiamos, pese a que queremos tomar una muestra, eh, con qué lo limpiamos para no teñir? ¿Se puede usar qué? Fisiológica. Fisiológica. Sí, sí, es lo mejor. Solución salina, o sea, no usen otra cosa, no hace falta. Pero sí está bueno, sobre todo cuando tenemos una lesión ulcerativa, limpien previamente, porque van a sacar material contaminante que después al patólogo le puede dificultar. Entonces, limpiamos con solución fisiológica y luego tomamos la muestra. Sí, sí. Excelente. La otra pregunta que también surgió recién en el chat es si cuando tengo que hacer ciertas improntas o ciertas tomas de muestras, si lo tengo que medicar antes o no hace falta. Bueno, o sea, ahí depende el tumor. La realidad es que yo siempre digo, si yo sospecho de un linfoma, es decir, viene un paciente con linfadenopatía generalizada, con buen estado general, recordemos que hay un 20 o un 40% de los pacientes que presentan signos clínicos, ¿sí? O sea, ya hay un decaimiento, hay anorexia, ¿sí? Pero el típico perro con linfoma es el que tiene buen estado general y viene moviendo la cola y tiene todos los ganglios aumentados. Bueno, en un linfoma... Y la señora le sintió una bolita. Sí, sobre todo porque le sienten los submaxilares o los inguinales. Bueno, no tengo que medicar. Tomo la muestra y luego veo qué hago, ¿sí? Pero no tengo que medicar y después esperar una semana. No, tomo primero la muestra en los linfomas. En los mastocitomas lo mismo. Los mastocitomas, yo tengo un nódulo cutáneo, subcutáneo y sospecho un mastocitoma, conviene no medicar, ¿sí? Porque piensan que el corticoide es citotóxico, ¿sí? En el caso de los linfomas, lo que sucede es que, recuerden que los linfoblastos son muy lábiles, la célula tiene una membrana muy frágil y lo que hace el corticoide es lisarla. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le di corticoide y después tomo la muestra, va a haber menos linfoblastos en la muestra y ahí puede el patólogo informarlo como una hiperplasia. Entonces ahí hay un error de diagnóstico porque yo lo mediqué. Entonces, en linfomas y en mastocitomas no medico, tomo la muestra primero. Ahora, ¿qué pasa en los tumores ulcerados? ¿Sí? Bueno, ahí sí, si tengo un tumor que está contaminado, el perro se estuvo lamiendo y la verdad que la herida está toda húmeda, bueno, ahí sí. Claro, pero porque estoy sospechando de otro tipo de tumor, bueno, ahí sí conviene administrar algún antiinflamatorio, algún antibiótico y luego tomar la muestra. Lo mismo en los tumores orales, ¿sí? En un tumor oral, el perro viene con halitosis, la masa está toda contaminada, bueno, ahí sí yo sugiero que mediquen primero y luego tomo la muestra para que no haya una confusión después para el patólogo, porque va a haber todas células inflamatorias. Excelente. A ver, de todas las preguntas que teníamos, ya vimos lo del carcinoma de células escamosas, cómo tomar las muestras, vimos con qué teníamos. Una pregunta que habían hecho.
Del carcinoma de células escamosas, eso sí me gusta aclarar, les Dale. encanta la citología del carcinoma de escamosas y esto es, hay que tener un poco de cuidado, hay que tomar la citología del carcinoma de escamosas con mucha precaución, porque la realidad es que para el patólogo es muy difícil realmente poder discriminar entre un proceso preneoplásico, ¿sí? De un proceso displásico, como puede ser una dermatitis actínica, de un Agénico, sí. proceso neoplásico, ¿sí? Así que yo ahí siempre digo, en el carcinoma de escamosas fotoinducido, siempre el diagnóstico, la clínica va a ser fundamental ahí, ¿sí? O sea, evolución de las lesiones, son lesiones que no cicatrizan por 10, 15 días, le diste antibiótico y no cicatrizan, en áreas predispuestas, es decir, es un paciente con zonas despigmentadas, zonas blancas, sobre todo en lo que es orejas, plano nasal, mentón, párpados, labio. Entonces ahí la clínica es muy importante, porque puede ser que yo le hago la cito y me dice inflamatorio y me quedo tranquila, por supuesto que no. Entonces, la citología del carcinoma escamosas no es diagnóstica, ¿sí? Eso es importante que se lleven, no es diagnóstica. Hay que tomarla con Ok. precaución. Eso. ¿Y por qué siempre los oncólogos nos dicen a los clínicos no hagas PAP de neomamario? Porque nos educan, siempre nos educan para derivar mejor, para que no nos digan, che, te devuelvo al paciente porque era nada, un lipoma. Sí, el neomamario, lo vamos a hablar igual un poquito ahora de neomamario, no se hace por dos motivos. Por un lado, porque el tratamiento va a ser siempre, el tratamiento de elección de los tumores mamarios es la cirugía, y lo que me diga la cito no me lo va a modificar, ¿sí? Eso por un lado, excepto que yo sospeche de un mastocitoma o de un carcinoma inflamatorio, donde ahí sí me va a cambiar la terapéutica, ¿sí? Solamente en esos dos casos yo voy a hacer una punción. De lo contrario, no me cambia el tratamiento posterior que va a No, ser la cirugía. Y a su vez, piensen que los tumores mamarios tienen diferentes tipos celulares. A veces puedes tener células fusiformes, por ejemplo, y células epiteliales en la misma muestra. O sea, pueden tener diferentes células. Entonces no tiene sentido, ya que no me va a modificar el tratamiento. O sea, están compuestos la por diferentes decisión, claro. no me modifica el tratamiento, la decisión que yo voy a tomar, y a su vez no, digamos, pueden estar compuestos por diferentes tipos celulares. Así que va a confundir, tal cual, como dice ahí Matías, confunde, la citología va a confundir porque es muy heterogéneo, tal cual. Excelente. Ahora vamos a neomamario, que era como era tipo trending topic de todas las preguntas que había, era el tema de neomamarios. Se ve que es algo que vemos mucho y a veces nos cuesta como ordenarnos en la decisión de por dónde empiezo con un neomamario. O Yo tengo acá mis cuándo machetes de preguntas. cuándo se lo derivo al oncólogo también, porque era un poco de la consulta de lo que hablábamos antes, la primera pregunta. Los tumores mamarios, primero, tenemos que saber que son muy frecuentes, sumamente frecuentes, sobre todo en Argentina, la verdad que hay un montón. Es el tumor que representa el 42% de los tumores caninos, o sea, es altísima la probabilidad, la prevalencia. Es el tumor más frecuente en una hembra que no está castrada. Entonces, es importante saber que es un tumor prevenible, ¿sí? Esto me parece importante. Piensen que si yo la castro antes del primer celo, la probabilidad de tener tumores mamarios es prácticamente de 0,06, es realmente muy baja. Ya cuando pasa el primer celo aumenta un 8% aproximadamente, y ya cuando pasa el segundo celo, la probabilidad de tener tumor mamario ya se asciende a un 26%, ¿sí? Y ya a partir del tercer celo es exactamente lo mismo, o sea, la castre o no la castre en cuanto a posibilidad de tener tumores mamarios, ¿sí? Entonces, es un tumor que se puede prevenir, ¿sí? Eso me parece bastante importante. Entonces, lo primero que para mí hay que evaluar en un tumor mamario es, una vez que llega el paciente, debemos pedir los estudios de estadificación, ¿sí? Para evaluar lo que siempre decimos el TNM. Importante pedir la radiografía de tórax, la ecografía abdominal, la sangre, bueno, eso es como en cualquier paciente prácticamente oncológico, ¿sí? Y hacer una correcta evaluación regional y local, digamos, del tumor, ¿sí? Porque no todos los tumores mamarios son quirúrgicos. Fundamental evaluar si hay linfadenopatía,
cómo está de grande el tumor, si estuvo creciendo en el último tiempo, ¿sí? Si tuvo un crecimiento como explosivo en el último tiempo, nunca conviene sacarlos en ese momento. Entonces, o si la perra coincide con el celo, bueno, es fundamental la anamnesis, es fundamental la buena revisación de ese tumor mamario, medirlo. Y luego, si es quirúrgico, y ahí depende un poco si está adherido, no está adherido, el tamaño, etcétera. Si es quirúrgico, con la biopsia, luego vamos a ver, con toda la estadificación del TNM más la biopsia, vamos a tomar decisiones. Y muchas veces nos llegan biopsias así, y la realidad es que en los tumores mamarios es muy importante la estadificación TNM para tomar decisiones. Para decir, No solamente voy a evaluar la biopsia, ¿sí? La biopsia es un estudio, ¿sí? Que me va a dar el nombre y apellido del tumor, ¿sí? Pero todo lo otro es muy importante. El estadio clínico de ese paciente es muy importante, porque a veces te define el tratamiento que vas a realizar. bien. Con Recordemos un el poco. TNM, ¿yo puedo Sí, hablar de pronóstico antes de la cirugía? hay factores pronósticos, sí. El tamaño tumoral es un factor pronóstico muy importante. Piensen siempre, un tumor de más de 3 centímetros, que ya sería un estadio 2, ¿sí? Porque el estadio 1 es un tumor de hasta 3 centímetros. Un estadio 2 sería entre 3 5 centímetros, ¿sí? Es un poco más grande. Un estadio 3 ya es un tumor de más de 5 centímetros, un tumor grande. Piénsenlo en relación a la glándula mamaria del paciente, no a lo que a mí Sí, me obvio. parece. Y un estadio 4 ya es con linfadenopatía y un estadio 5 ya es un paciente con metástasis pulmonar. Entonces, ¿el estadio clínico me va a modificar el pronóstico? Sí, seguro. El tamaño es un factor pronóstico. La linfadenopatía es un factor pronóstico. La metástasis pulmonar, ni hablar. Y Sí, ya a nivel de la biopsia, ¿cuáles son factores importantes que me dice el patólogo que esto es mucho más complicado? Invasión vascular y linfática es uno de lo importante. El grado, ¿sí? Si es grado 1, si es grado 2, si es grado 3, y el diagnóstico histopatológico, o sea, el nombre y apellido del tumor, porque no es lo mismo un carcinoma compuesto, ¿sí? Que son más de bajo grado, que un carcinoma tubular simple, que un carcinoma sólido, que un adenocarcinoma. Parecen nombres que no me dicen nada, pero me dicen un montón, porque el comportamiento es re diferente. Eso es importante que se lleven. No es lo mismo, ¿sí? Entonces tengo que, o y sea, lo siempre sí, ponerle nombre y apellido a los tumores para poder hablar con el propietario, con el cirujano y con el oncólogo. sí, y es fundamental que normalmente cuando nos vienen las perras con tumores mamarios no tienen uno solo. Normalmente hay varios tumores. Y es importantísimo que se mande cada uno a analizar, porque cada uno puede ser completamente diferente. Todos pueden ser distintos. Entonces se tiene que mandar cada... Bueno, eso es re importante. Lo que acabas de decir es re importante, porque muchas veces se manda uno y no se mandan todos. Eso es Exactamente. re importante. Bueno, por eso, se tienen que llevar eso. Cada tumor puede ser completamente diferente y a veces un tumor que es así de chiquitito es re agresivo. Entonces, es muy importante que cada uno se analice de manera separada. Yo siempre lo que aconsejo a los cirujanos, si pueden marcarlos, mejor. O sea, si me los pueden marcar cuál es cuál, Aunque por sea ejemplo, con un hilo, le pones un punto, al otro dos puntos. Es re fácil, en el formol no pasa nada con poner un nylon. no, por eso, o sea, vos los identificas con nylon de distintos colores, con diferentes hilos, y de esa manera ya sabemos a qué ubicación pertenece cada uno, qué tamaño tiene cada uno, etcétera. ¿Sí? El tamaño es muy importante. Tenemos que saber qué tamaño tenía el tumor, ¿sí? Porque no es lo mismo un mismo tumor con el mismo histopatológico que mide 1 centímetro que el mismo histopatológico que mide 8 centímetros, ¿sí? O sea, es completamente Y diferente. que creció en una semana. Exactamente, por eso la anamnesis y el hablar con el dueño y decirle al dueño si lo ve, si estuvo creciendo en el último tiempo, bueno, esos datos son importantes y es lo que hablamos, por eso siempre hablo de la fluida comunicación entre el propietario, el clínico.
Lamentablemente en Argentina nos pasa mucho a los que hacemos oncología que los vemos postquirúrgicos. Entonces nos perdemos el estadio. Tenemos que hablar, digamos, le tenemos que preguntar a la gente. Entonces le preguntamos, ¿lo veía? ¿No lo veía? ¿Lo palpaba? Y nos perdemos el estadio clínico. Por eso a mí en los tumores mamarios me gusta verlos prequirúrgicos, porque así no me pierdo nada del paciente. Es la única manera. Excelente. ¿Y lo ves en machos? Sí, también hay en machos, si bien la probabilidad es baja, existen machos y suelen ser agresivos, así que hay que tener un poco de cuidado con eso, y por supuesto en gatas, ¿no? Obvio, también, que siempre son más Sí, agresivos. en gatas son un poquito, decir, son un poquito más agresivos. Sí, en gatas solemos verlos menos en gatas, porque obviamente hay más gatas Porque las castradas. castran. Exacto, pero cuando es una gata que tiene tumor mamario o recibió anticonceptivos, se ven si recibió anticonceptivos en gatas más jóvenes, y la realidad es que son muy agresivos, son muy recidivantes en gatas, eh, y la realidad es que la mayoría requieren terapia oncológica, la mayoría en gatas, postquirúrgicas. Recordemos eso, que los tumores mamarios, si es quirúrgico, la primer terapia es la cirugía y luego vemos, porque muchas veces pasa que llegan a la cirugía, hacemos el diagnóstico histopatológico y nos quedamos ahí. Y la realidad es que muchos tumores mamarios requieren terapias oncológicas adyuvantes para bajar la probabilidad metastásica, sobre todo al tórax. Excelente. Nos quedan 3 minutos. ¿Les Sí, damos 3 minutos para dudas? a ver. Hacemos dudas de... Tienen 3 opciones. Citología, dudas, neomamario o otro vivo con Fernanda, ¿sobre qué tema? Porque eligen los vetes. Los clínicos elegimos. A A ver, ver, ¿qué nos preguntan? Si hubo alguna pregunta que no contestamos, que quedó más atrás, que no podemos recuperarla, nos vuelven a preguntar. No hay problema. sí, lo que pasa es A que uno ver, va... a ver qué surge. Sí, a ver, no sé Claro, si van pasando, van pasando. otro A vivo. ver, que tenemos otro vivo. Sarcoma. De osteosarcoma podemos hablar años, o horas hablamos de osteosarcoma si quieren. No sé a qué se refiere con osteosarcoma. Otro vivo. Quimio, un vivo de quimio. Tinciones. Bueno, la primera que hice dentro de citología, si Bueno, repetimos un poco el tema de con qué teñir. el tema de las tinciones, yo no soy patóloga, sí, ahí me gustaría más que lo haga una patóloga. Sí, la tinción de T15 es la que se utiliza de rutina porque es la más fácil, es la más rápida, la puede tener cualquiera en su veterinaria. Ahora, sí, obviamente tiene limitaciones y es una técnica que no permite ver tan bien los gránulos, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en los mastocitomas o lo que es, por ejemplo, médula ósea. Siempre ahí conviene utilizar otro tipo de técnicas, pues, por ejemplo, un GIEMSA, pero la realidad es que la T15 es tan fácil que es la que más utilizamos, pero no es la mejor, ¿sí? Eso es importante. Yo TBT, cuando empecé a hacer las T15 para hemopatógenos, Fer me decía, no, pero los gránulos, pero bueno, es algo que uno tiene acceso, es muy fácil, ¿sí? 555, y ves células en el microscopio y decís, wow, lo pude teñir. Sí, ahí Dígame, había una pregunta. cuando uno quiere ver gránulos, por ejemplo, en un mastocitoma conviene utilizar GIEMSA por el azul de metileno. Tengo acá a la doctora que dice Floren Veterinaria, tumores de tipo mesenquimático, ¿qué tipo de PAF recomendás? De las que Y hablamos. lo dije hoy, punción aspiración para los mesenquimáticos, porque recuerden que no son exfoliantes, no exfolian muchas células, entonces tengo que ejercer más presión para que ingresen células a la aguja, ¿sí? Así que sí, y siempre traten de usar la aguja más fina que tengan, ¿sí? O sea, piensen que la aguja, cuanto más fina, ¿sí? Mayor presión ejerce, ¿sí? Aparece al revés, pero me parece re loco, pero es así, ejerce mayor presión, entonces más células van a ingresar, ¿sí? Traten de usar siempre la más fina que tengan. Piensen que cuanto más grande sea el calibre de esa aguja, más contaminantes van a ingresar a la muestra. Y yo lo que más quiero son células tumorales, ¿sí? Sí, 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 Que no sea agarrar una representativa. cono rosa. No, Una tal cual. 19 no. No, La 19G mayoría, no, por favor. la mayoría tiene las cono verde, la 25-8, pero bueno, hay más finas 8, que... sí. y la realidad es que, bueno, son muestras más representativas. Bueno, son y media.
Así que todos los que las quieran seguir a Fer, Fer ahora nos pasa sus redes sociales, los que necesiten derivarle, lo charlan con Fer, y si en algún momento tienen dudas de algún tema o quieren saber algo más, le preguntan a Fer sobre libros o dónde podéis empezar a formarse en oncología, si es la especialidad que les gusta. Así que Fer, ahí volvió. Tus redes y Sí, lo que nos fuimos. bueno, estoy en Oncobet-Ferreira en mi Instagram, y en cuanto a lo que es libros y eso, bueno, hay un montón. Creo que el libro básico que no pueden no tener si les gusta la especialidad es el Whitrow, es como la Biblia en lo que es oncología. Después tienen un montón de otros libros, tienen de Ogilvy, el manejo del paciente oncológico canino, tienen, al que le gusta citología, el Atlas de Citología de Elena Martínez de Merlo, que tiene muy lindas fotos, está muy bueno como para aprender, como para empezar. También, bueno, tienen un libro de oncología de Couto. Hay infinidad de libros. El Whitrow lo tienen que tener sí o sí, y lo tienen en versión en castellano, en las versiones un poco más viejas, y después las más actualizadas, obviamente, están en inglés. Pero es el libro como básico. Básico, básico, básico. Sí. Bueno, Fer, muchas gracias. Y todos Ustedes. pedían sarcoma, así que bueno, después organizamos un vivo de sarcoma, porque era todo lo que pedían, solo sarcoma. Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias a la... Dale, y muchas gracias. Así que bueno, nos vemos pronto. Nos vemos. Chau chicos, nos vemos, gracias.